¿Qué tal, doctor José? Un gusto saludarlos desde aquí No, de la de el gusto Pucallpa, es, a el nombre gusto de la es Academia de la mío. Magistratura. ¿Qué El tal, gusto es mío, estimados don. participantes? Bueno, creo que se van a ir conectando ya conforme vamos a dar inicio a nuestro evento que tenemos hoy día programado. Genial. Bien, voy a hacer una presentación antes de usted, doctor, para poder darle la posta a esta actividad. Gracias. Señores magistrados de la República Peruana, bienvenidos a este evento académico denominado Ética Ambiental y sus implicancias en el sistema jurídico. Este evento va a ser dictado por el conferencista, un excelente profesional que siempre contribuye a la Academia de la Magistratura. Él es abogado y licenciado en Educación por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Cuenta con grados académicos de maestro, es equivalente a maestría, técnicas y gestión ambiental, derecho constitucional, derechos humanos por la Universidad de las Peruanas. También tiene estudios de doctorado concluidos en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Tiene un título de segunda especialidad en Derecho Ambiental y los Recursos Naturales por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es docente universitario en pre y posgrado y también se ha desempeñado y se sigue desempeñando como docente principal y asociado en la Academia de la Magistratura. Actualmente se desempeña como secretario técnico de gestión ambiental de la Corte Suprema de Justicia del Perú. Doctor Ronald Vázquez, José Ronald Vázquez, perdón, Sánchez, adelante, el escenario es usted para que pueda iniciar su ponencia. Muchas gracias, don Baldomero León Tapur. Para mí es un honor, es bastante honroso, es bastante interesante poder dialogar y establecer una plática. Y más interesante es compartir con colegas jurisdiccionales, magistrados del Ministerio Público y del Poder Judicial. Esta sesión o esta conferencia vamos a hablar sobre temas ambientales, sobre la ética, la implicancia del sistema jurídico. Mencionarles que me estoy involucrando a estos temas de la ética porque mi formación en pregrado es de filosofía, ¿no? Filosofía y al ser filosofía la madre de todas las ciencias y que te somete al campo de la reflexión, a los escenarios de la reflexión, que es bastante clásica, partiendo desde los presocráticos, que se empezaban a preguntar sobre la naturaleza o la física, ¿no? El origen. En un tiempo se empezó a reflexionar en otro sentido, en la época medieval, pero con estos nuevos tendencias, nuevas reflexiones del renacentismo hacia adelante, el hombre o el ser humano, la especie humana, empezó a tener otras reflexiones, ya no en asuntos de la teología, sino en otros temas sobre el universo. Y así vamos, o hemos ido evolucionando, ¿no? En las reflexiones. El tema ambiental está bastante relacionado con el derecho, con el aspecto jurídico y la ética también. Ya hay bastante investigación sobre ética, ética ambiental y la ética ambiental relacionada al derecho. No sé si me permite compartir una presentación, una pequeña presentación para ir haciendo unos comentarios. Lo que me confirma. Sí, Sí, se está compartiendo, doctor. sí. Estamos en pantalla completa, ¿no? Así es. Lo que yo también rogaría, y es necesario, ¿no? A los participantes o asistentes,
que hagan sus preguntas por el chat o hagan comentarios en relación a lo que se está tratando. Quizás también podemos ir abordando nuevos saberes. Quizás también podemos entrar en controversia, en discrepancia, pero no hay que ser ortodoxos, ¿no? No hay que ser ortodoxos. El tema ambiental es multidisciplinario, es como institucionalidad pública, es intersectorial, es transversal. ¿Y por qué tratar sobre la ética? ¿Qué tiene que ver la ética? Bueno, tiene que ver mucho. ¿Y cuáles son sus implicancias en el sistema jurídico o en los escenarios donde se administra justicia? Hablamos de una justicia ambiental. Acá, para ir abordando, en la actualidad se viene mencionando, ya se dice, y hay caminos, ya nos trazamos el horizonte. Nuestras reflexiones, ni nuestras preocupaciones y nuestra vista está mirando hacia un camino porque se considera que es el ideal, ¿no? O eso es hacia donde debemos irnos. Ese es el nuevo camino, ese nuevo sendero. Lo que yo voy a expresar en esta presentación lo hago a título personal, estoy fuera de horario laboral, que no tiene implicancias con las instituciones donde soy parte, ¿no? Soy parte de dos instituciones, como ya me enseñó don Baldomero, de ¿no? Poder Judicial y de San Marcos. San Marcos porque soy docente auxiliar ordinario allí. Entonces, ninguna de mis expresiones van a implicar a las dos instituciones porque son reflexiones propias, ¿no? Que se van a compartir, se van a expresar acá, que a veces no podemos estar de acuerdo, pero al encontrarme fuera de horario, ¿no? Laboral y con la libertad de expresarse, obviamente que con una situación de interiorizar y reflexionar que tenga coherencia lo que se expresa. Entonces yo sí les rogaría también que no sea pues una clase expositiva, ¿sí? Sino también en el momento que consideren que se levante el micro para poder hacer algunos comentarios o algunas apreciaciones o algunas aclaraciones necesarias. Supone que nos encontramos en un asunto en una rama de la filosofía como es la ética, ¿no? Como la ética es interesante. La filosofía tiene su rama, la ética, la estética, la deontología, la epistemología. Pero en este momento, a este escenario de la ética. Luego ya las ciencias jurídicas que también ahí tiene que ver. Entonces, vamos a partir por una reflexión, pero ya tenemos ese el camino. Nos hemos dado cuenta que existen asuntos que están perturbando un entorno, no un entorno, pero de una perspectiva antropocéntrica, ¿no? Está afectando que el espacio del ser humano, ¿no? El entorno del ser humano. Entonces, desde el año 1900, ¿no? A través de reuniones que paulatinamente, progresivamente, ciertos personajes se dieron cuenta de lo que se aproxima o hacia dónde vamos puede generar ciertos problemas. Entonces, 1900 es adelante, a consecuencia del uso y disfrute y no cuidado y otras acciones producto de la tecnología, ¿no? Entre comillas, que satisface las bondades de la especie y de la ciencia, pues se dice que la ciencia es interesante, efectivamente, sí es interesante, pero no del todo es interesante. Si bien nos permite acercamientos, pero también nos permite
que lo hagamos un uso incorrecto, inadecuado. No sé, así reflexionamos del año 1900 hasta este día, que es 28 del 10 del 2022, ¿no? Hay una serie de acontecimientos que el ser humano, pues producto de sus creaciones, ha generado alteraciones. Entonces ahí vamos a ver, ¿es ético o es ético o no es ético allí, no? ¿Y qué debemos hacer ante ello? Entonces, cuando hablamos cuando hacemos una reflexión sobre la relación que existe acá entre la ética y algo que tenemos en nuestro entorno, la naturaleza. Ese espacio, ¿no? No conocido todavía, pero que tratamos de conocer, o algunos ya lo conocen, pero se lo tienen como dominio, como una cosa pública, lo denominan todavía, ¿no? Una red extensa, una cosa extensa, que hay que abusar de ella, ¿no? Hay que extraer todo lo que está en ella. Entonces, esta reflexión nos ha llevado a entender que existe una relación entre la ética y la naturaleza. Y concluimos en algo que se llama la bioética. Concluimos allí en la bioética. Hablando en este momento, citando al término bioética, es también eh, un escenario, un escenario bastante novedoso, bueno, novedoso en ciertas disciplinas, en ciertas áreas, pero en asuntos de la salud se viene reflexionando y escribiendo. Un momento que me... No, sino que hay una publicación que tiene que ver con estos temas, las reflexiones sobre la bioética en el Perú y en el mundo. Este es un texto, le comparto un texto pequeño, ¿no? Un texto pequeño es autoría. Entonces, para ir viendo cómo vamos avanzando. Algo interesante que muy pocos todavía conocen en temas del derecho, pero en otras disciplinas se va avanzando. Acá hay un sentido, ¿no? Hay un sentido. Hay un concepto o hay varios conceptos, de acuerdo también a cómo como sociedades, desde nuestros antecedentes, ¿no? Atenienses hasta el 2022, ¿no? Cómo ha ido variando o han ido agregándose, incorporándose nuevas definiciones, nuevos términos que son pertinentes. Suelen ser pertinentes en función a la época, en función a la época. Entonces, el concepto griego de ética, que acá lo estoy subrayando, cómo hacer lo que corresponde, ¿no? Cómo hacer lo que corresponde, ¿no? Algunos dicen lo bueno y lo malo, lo que corresponde, lo que es necesario, lo que es pertinente para el grupo. Naturalmente, lo que corresponde se orienta a un ideal clásico, ¿no? Este ideal platónico, para una vida nueva, ¿no? Para una vida buena, para una vida trascendental. Es una mirada genérica que comprende el sentido ideal del bien. ¿Qué es el bien? Es el bien. Entonces, miren cómo vamos ahí a empezar en este momento a reflexionar sobre el bien en estos momentos. El bien, relacionado obviamente al título de la sesión, ¿no? Al título de la conferencia, del bien. Entonces vamos a ir pues a este filósofo, ¿no? A este filósofo, Platón. Entonces el hábito, lo que menciona el Estagirita, ¿no? El Estagirita también reflexiona allí, o siguiendo ese camino, pero dice, ¿no? Del hábito, ¿no? Entonces Aristóteles, de no hacer daño ni sufrir daño. José Ronald Vázquez Sánchez no debe hacer daño ni sufrir daño, ¿no? Pero ese entre especies, ¿no? Entre sociedades. Entonces, también como lo proponía Epicuro,
Entonces tenemos a tres, los epicúreos bastante, el epicuro bastante interesante también, marcó una escuela, ¿no? No hacer daño ni sufrir daño. La ética surgió pues en el mundo social y político, ¿no? Tenemos a esos dos universos. ¿Mm? Esos dos universos, la sociedad, la especie, el comportamiento, el rol, ¿no? De las necesidades para la polis, para la comunidad, para la ciudad, para un estado, para un país, para una región, para una localidad. Como aquello que corresponde a esta persona, a esta especie o a este ciudadano en su relación con los otros ciudadanos. Entonces, reflexionando en estos momentos, ¿cuál es el rol o cómo es la relación de X, ¿no? En el Perú con Y? ¿Cuál es la relación? Esa relación X con Y. No, esa relación en el aspecto social, ¿no? Esa relación en el aspecto social. Por otro lado, ¿cómo es la relación en el aspecto político? Es fácil darse cuenta, ¿no? Cuando cuando prendemos el televisor y cuando los reflectores se apuntan a X y a y tienen expresiones, ¿no? Bastante interesantes para analizar. Entonces, si es que decimos una vida nueva o de bien, ¿no? O de hábito, entonces, allí, ¿cómo vamos? Entonces, aquello que corresponde al ciudadano en su relación con los otros ciudadanos para obrar, lo estoy subrayando acá con rojo, resaltando con, no, el obrar en rectitud. Pero para no quedarnos en el mero antropocentrismo, porque eso es nuestra disciplina jurídica, ¿no? Es antropocéntrica, es eurocéntrica, que ya hay nuevos aportes a consecuencia de la interculturalidad, a consecuencia de cosmovisiones, a consecuencia de la ancestralidad, como que puedo decir que existe un híbrido, pero no tan híbrido, sino que hay indicios por allí, ingredientes, pequeños ingredientes. Entonces, ¿cuál es la relación? Acá hay una pregunta, un resalto, la relación de la ética entre la naturaleza y el ser humano, o la especie humana. A mí me gusta utilizar el término especie humana. Hay un filósofo uruguayo que reflexiona bastante sobre este asunto, el tema de la ética y la relación con la naturaleza, el ser humano, ¿no? Gudinas, ¿no? Hace los derechos de la naturaleza, ética y política, ética y política. Entonces, incide allí en esa relación, este comportamiento, ¿no? Del ser humano con la naturaleza. Si existe una relación ética del ser humano con el entorno. Con ese entorno, la naturaleza lo hablo en el sentido de totalidad. Pero esa totalidad tiene sus componentes, que sus componentes están interconectados, están interrelacionados, el uno con el otro, ¿no? Afectamos algo, consecuencias como el dominó en cadena, pero no nos damos cuenta, creo. Pero el asunto es que ahí va. El asunto es que ahí va. En el informe del IPCC constantemente nos advierte, ¿no? Que las consecuencias van a ser complicadas. Pero ante ello, entonces ahí tenemos a este término de la ética. Entonces, no de una mirada solamente entre la especie humana como asuntos sociales o políticos, sino salirnos de esas cuestiones
y brincar o saltar, ¿no? O no solamente brincar o saltar, sino simplemente voltear. Ah, decir, acá estabas. No me había dado cuenta que yo soy parte de ti y no tú parte de mí. Entonces, en realidad nos parece que la naturaleza ha sido pues considerada como un elemento subordinado, como les mencioné, una cosa, una res extensa, ¿no? Una cosa, una res extensa. ¿Qué es una cosa es algo que yo eh, puedo hacer lo que deseo con ella. Lo enajeno, lo vendo, lo regalo, lo destruyo, ¿no? Entonces, como un supuesto necesario de la vida humana, rayando estos dos temas, algo subordinado. Entonces, ¿qué es lo que entendemos por subordinado? ¿No? Además, un supuesto necesario de la vida humana. Entonces, agregando acá, entonces pensamos que ello no hay presión conceptual para entender o para comprender, para darnos cuenta, para interiorizar. Quizás el velo de la ignorancia, no, hay un velo allí. Quizás nos falta hacer precisiones, entender cuál es esa relación entre la comunidad, ¿no? En su total, en su conjunto, como especie humana y la naturaleza. Desde las concepciones teológicas actual, la encíclica, ¿no? Laudato, los toma como iguales. Hermana tierra, ¿no? Hermana tierra. Entonces, existe una relación de igualdad, que somos iguales, somos pares, ¿no? Existe una relación, algunos expresan que estamos por encima de ello, por algo creamos leyes para enajenar territorios, para enajenar geografías, para titular a mi nombre, ¿no? etc. Entonces ahí empieza el debate. Expresiones, argumentos, ¿no? Normas, artículos, a ver, el artículo de 67-68 de la Constitución Política hace mención, los recursos renovables y no renovables son patrimonios de la nación. Entonces, miren, ¿no? Algo objetivo, algo tangible, le pertenece a algo subjetivo, ¿no? Algo que no es posible ser captada por mis sentidos, por una abstracción, ¿no? Que es el Estado. ¿No? Pero ya lo hemos lo hemos captado, pues es patrimonio de la nación. Entonces ahí el Estado, el titular de los recursos. Ah, pero dicen, no, entonces, ¿para el bien de qué? De la sociedad, de la comunidad, para satisfacer necesidades, necesidades de toda la comunidad. Pues, y ahí, y cuando no se satisfacen esas necesidades de una comunidad, invocamos a estos artículos, ¿no? Entonces, un debate desde Estocolmo, cotidianamente, constantemente, pero ya con posturas éticas, ¿no? Con posturas éticas. Y llevados al escenario jurídico. O sea, ya, imagínense, los recursos naturales son patrimonio, ¿no? Son patrimonio de la nación. El Estado dispone. Hemos creado la institucionalidad que va a administrar esto, ¿no? Esto. Entonces, un debate es muy complejo porque sobre la naturaleza se argumentan innumerables expresiones. Se argumentan X, ¿no? X. Se argumentan X. Muchas cosas que no estamos de acuerdo. Y no estamos de acuerdo porque están en función a nuestros intereses y cómo lo hemos interiorizado. Estas concepciones sobre la naturaleza, voy a mencionar tres. Y la primera es considerar a la naturaleza como insumo. Como un insumo.
como una materia prima. Lo que siempre escuchamos, ¿no? En el Perú, por los que administran los recursos, por aquellos que disponen, por aquellos que motivan la distribución, por aquellos que motivan el consumo, por aquellos que motivan el traslado que hay en extenso, pues, como una materia prima. Entonces, como un elemento básico para el desarrollo de la especie. Efectivamente, efectivamente. Como ya hemos tecnificado, vamos a transformar. Tenemos ahí, necesitamos, vamos avanzando. Utilizo el término tecnología entre comillas, el término ciencia entre comillas, es necesario ahí. Pero no, pero también como insumo, cuando solamente sirve para ser ingerido, ¿no? Ingerido. Entonces, lo que hacen los recolectores, los cazadores, los pescadores, ¿no? Y que los hay, y que los hay en estos momentos. En estos momentos, en la Amazonía existen los piácimos, ¿no? Los copiros, entre otros, entre otros, entre otros. Entonces, allí hay un asunto. Entonces, si nos quedamos acá, simplemente como un insumo de materia prima para ser consumido, y nada más. No necesito talar el árbol, no necesito talar el árbol. Pero en otros espacios sí se tala el árbol. O sí establezco socavones, ¿no? Socavones. Pero es que ahí también se han establecido reglas, cuando ya estamos en otras sociedades, en otros espacios, de cómo debo hacerlo. Se establecen instrumentos, sistemas de gestión, ¿no? Sistemas de gestión, lineamientos, institucionalidades, porque esa materia prima va a ser transformada y es un elemento básico para el desarrollo, una especie. Construir puentes, carreteras, cables, entre otros. Diversidad, ¿no? Diversidad. Entonces, se entiende entonces que no se puede concebir una relación de igualdad entre algo que es pensado, acá me quedo, como un ingrediente o un insumo y la vida misma. Entonces, no podemos concebir esta relación de igualdad, no es posible concebir una relación de igualdad entre algo que es pensado. Lo pienso solamente como un ingrediente. Eso es un ingrediente hecho a la olla porque le va a dar cierto sabor, ¿no? Es un insumo porque sirve para preparar X. Y para la vida humana, ¿no? Y ni siquiera me pongo a reflexionar que existen otros seres, ¿no? Que son dinámicos, ¿no? Que son dinámicos, que existe una relación allí. Entonces solamente es un ingrediente y se utiliza y se termina, ¿no? Y no me pongo a pensar qué ocurra para mañana, para pasar. Entonces que por eso de ahí se aparece, se reflexiona sobre la sostenibilidad. Y que jurídicamente también tenemos ahí a la sostenibilidad. Se ha reflexionado porque es necesario, entonces no solamente hoy se utiliza el ingrediente, sino ese ingrediente también tiene que utilizarse mañana, pasado. Y tenemos a esta famosa expresión o término palabra, la sostenibilidad. Pero la sostenibilidad también con un enfoque, utilidad de la especie, ¿no? Entonces, un ingrediente de continuidad. Entonces, humanamente, una relación de ética será solo entre iguales y no entre desiguales. Al no ser la naturaleza igual, por lo tanto, no lo considero, no, ético para mí. Al no considerarlo al río como un igual, no, como un igual en cuanto elemento está allí, en tanto sí. El humano está en tanto dinámico, corporalidad, en un espacio, ¿no? En tanto sí mismo. Entonces, simplemente con mis mismas características,
ojos, nariz, ¿no? Y además, si agregamos ahí solo en ciertos humanos, ¿no? En ciertos humanos. Entonces, ¿por qué encontramos que no hay igualdad, ¿no? Contaminación en el Amazonas, minería ilegal, minería informal, derrames de hidrocarburos, ujú, tala, tráfico, entonces, agroindustria, ¿no? Monocultivos, deforestación en grandes. Entonces, ahí afecto a otros humanos, ¿no? Un grupo se satisface de esos recursos, de esa resistencia, como algunos lo denominaban, y satisface. Entonces, la relación ética, al parecer, solamente está en un grupo. Pero no quiero abordar ahí, sino que mi asunto es abordar si es que no se considera en este momento la ética entre iguales. No lo considero al otro como un igual, por lo tanto, no pienso éticamente en tanto que puede pasar con el recurso hídrico. Entonces, como no es mi igual, agarro una bolsa y lo llevo al río, lo arrojo, ¿no? Y arrojo. Pues como no son iguales, simplemente es una cosa, no piensa, no hay dinamismo, ¿no? Es lo que yo digo, ¿no? Utilizo el término pensar para ir, para generar algún comentario, ¿no? Entonces, pero el asunto es que componentes bióticos y abióticos. Entonces, la relación ética sería exclusivamente de la vida inteligente. Entonces, y como hemos considerado, y como se considera a la especie humana como la única inteligente, solamente la ética es exclusiva para la especie humana. Es que es la única especie o la única vida que es inteligente, solamente la ética aplica allí. ¿Mm? O podría aplicarse ahí, o tendría que solamente aplicarse ahí. Pues que como los otros no es inteligente, como el ave no es inteligente, ¿no? Como los otros mamíferos eh, distintos, la especie humana no es inteligente, no aplica allí. ¿Mm? Pero hay sujetos que reflexionaron de asuntos diferentes, ¿no? Como Peter Singer, ¿no? Tiene un libro bastante interesante que seguro han leído, Liberación Humana, Liberación Animal. Obviamente que le da un asunto de jerarquías, ¿no? Entre otros. Y acá agregar es, no puede haber entonces relación éticas entre la vida inteligente y la vida no inteligente. No es inteligente. Como no es inteligente, simplemente no hay una relación ética. Puedo decir, el río no es inteligente, por lo tanto, eh, no hay una relación ética con el río. Eso es lo que puedo expresar. O eso es lo que, al no ser inteligente, simplemente no lo considero, no lo tomo en cuenta. Y menos aún, acá agrego, entre cosas inertes y las personas, ¿no? Inertes en las personas. Sí, cuando hablamos del ambiente, lo primero que nos enseñan se ha argumentado, se dice, la relación entre bióticos y abióticos, ¿no? Entre abióticos y abióticos. Entonces, una montaña, un cerro, es inerte, no hay una relación con ellos, no es inteligente, ¿no? No hay una vida inteligente ahí, por lo tanto, hago lo que me plazca, ¿no? Hago lo que me plazca. Pero no nos damos cuenta que en ese cerro sirve también de espacio para otros seres. No, pues que me importa es el cerro porque el cerro no es inteligente, ¿no? La naturaleza está al margen de la conciencia moral. Entonces está al margen de la conciencia moral. Esa perspectiva de la conciencia moral, que está al margen, es una perspectiva antropocéntrica, ¿no? El ser humano. Pero, cuando hablamos de la ética ambiental, hay unas nuevas corrientes, nuevos argumentos sobre el biocentrismo, ¿no? Sobre el biocentrismo.
Entonces hay pensadores que, cito ahorita, por ejemplo, sobre la ecología social, sobre la ecología profunda. Hay un brasilero, ¿no? Leonardo Boff, argumenta de modo bastante interesante esa relación del ser humano con lo que rodea, con el entorno, ¿no? O sea, ahí hay no es una postura antropocéntrica, ¿no? Habla de la ecología profunda, la ecología social, ¿no? Pero hay otros pensadores sobre el biocentrismo. Otra perspectiva ante la ausencia de igualdad, ¿no? Ante la ausencia. Entonces, una preocupación por el ambiente. Porque los recursos naturales, por los ecosistemas, entre otros, de parte de los seres humanos. Hay una preocupación por el ambiente. En tanto existe una preocupación por el ambiente, existe una preocupación por los recursos naturales, por los ecosistemas. Entonces yo promulgo normas. Ley General del Ambiente 28611, con sus 11 principios. Y lo establezco principios de gestión y principios de derechos. Entonces hay como no es mi igual, como no somos iguales, pero sí me preocupo, ¿no? Me preocupo por los recursos naturales, me preocupo por los ecosistemas, entre otros, nos preocupamos allí. Tenemos la Ley General del Ambiente, tenemos la Constitución Política, toda persona tiene derecho a vivir en un ambiente sano y equilibrado para la vida, lo jurídicamente lo estructura allí. Artículo 2, inciso 22, digo, no es mi igual, entonces, pero sí me preocupo. Pero me preocuparé de manera ética o por la cuestión utilitarista. ¿Mm? Me es útil, por eso me preocupo, por eso promulgo normas, ¿no? Por eso promulgo normas. Entonces, pero eso pensamos nosotros, no podría ser considerado exactamente como una relación ética. No, no. Pensamos nosotros, no podría ser considerado exactamente como una relación ética. Pero jurídicamente lo voy protegiendo. Entonces, si existe el que administra justicia, veo que alteraron, hay una norma, no se respetó, pero es una situación que efectivamente me preocupo porque es en tanto dinámico en sí mismo, o es porque me es útil. ¿Mm? No, o porque me es útil. Satisfacen mis necesidades. Y cuando tenemos necesidades también existe una jerarquía, básicas, ¿no? Primarias, secundarias. ¿Qué tipo de necesidades? ¿No? Toda preocupación por la conservación de la naturaleza y todos los esfuerzos por mitigar aquello que tenemos, los gases de efecto invernadero. Tiene una base la preocupación por la naturaleza. Entonces, hablamos del cambio climático, hablamos sobre el efecto invernadero, ¿no? Conservamos la naturaleza, conservamos el Pacaya Samiria, el Manu, ¿no? Paracas, conservamos eso. Creamos normas para eso, son necesarios. Creamos la institucionalidad administrativa. Entonces tenemos un cuerpo allí, ¿no? Especializado, vigilante, ¿no? Vigilante, para conservar. Entonces se va dando esfuerzo. ¿Cuál es el asunto? Mitigar. Pero no porque debo protegerlos en sí mismas, sino porque tiene que satisfacer las necesidades de la especie humana. Por eso hay corrientes que van a discrepar con lo que está acá. Y hay corrientes, bueno, que hay personas que admiten, ¿no? Que sí, efectivamente, es necesario. Plantearnos unas preguntas. Entonces, ¿cómo se llama esta relación? ¿Cómo llamaríamos a la relación entre el ser humano y la naturaleza? ¿Cómo se llama esta relación? ¿Cómo llamaríamos a la relación del ser humano con la naturaleza? Vamos a ir reflexionando, vamos a ir
descarminando, como hagamos el algodón, o la tela, o la lana de la vicuña, de la borrega, descarminar, ¿no? Descarminar. Entonces vamos a ir, acá vamos a descubrir que no hay un saber o ciencia que estudie la relación. No existe. Vamos, ¿existe? No existe. Obviamente la ética es una relación entre seres vivos. Sí, una relación entre seres vivos. Mencionamos ahí, pero vamos a ir como desde Platón hasta la actualidad, este asunto de la ética en relación a seres vivos ha ido cambiando. Solo entre seres humanos. La ética solamente entre seres humanos. ¿Y por qué habla? Entonces en la actualidad, pero no, encontramos literatura, ética animal, ética ambiental. Entonces, pero no. La ética es una relación entre seres vivos. Dos puntitos solamente entre la especie humana. Pero la bioética tiene que ver más estrictamente entre la relación el ser, paréntesis, humano, paréntesis, vida, ¿no? Y la vida. Ser humano y la vida. Y este tema de la vida y la bioética, pues acá, esta relación de la vida y la bioética, vamos a ir antecedentes, vamos a ir a esta historia, que creo que se viene repitiendo hace unos meses, hay un enfrentamiento. En otros países, en Europa, hay enfrentamiento en Europa, hay enfrentamientos constantemente que generan atrocidades, no solamente en la especie humana, sino en dónde está la especie humana. Pero hay una relación como nace, ¿no? Nació después de las atrocidades acá, de los experimentos que hacían, pues, este grupo no, de nazis, ¿no? Y japoneses, que se formuló la declaración de Nuremberg, ¿no? Esta perspectiva indica un claro, pues, acercamiento a la vida en cuanto tal. Y de ahí, pues, que en las últimas décadas pareciera un concepto vinculado exclusivamente a la salud humana. ¿Por qué? Que ocurría que se hacían experimentos, ¿no? Experimentos, ¿no? En la Alemania nazi, ¿no? Incluso la declaración de Gentil, no, discúlpeme, si lo escriben por el chat sería genial también, Helkilsen, creo que es Helkilsen, para expresarlo correctamente, ¿no? Se hacían pues una serie de experimentos humanos, pero ya dejamos de los experimentos de la especie humana y se pasó a otro tipo de experimentos a investigar, ¿no? Con otros, con otros seres independientes a los humanos, ¿no? Ajenos a los humanos. ¿Y por qué lo hacemos? Porque es necesario para satisfacer la necesidad humana. Entonces, ya bien, no puedo con los humanos, pero obviamente los otros seres no van a ayudar a satisfacer la necesidad. Laboratorios llenos de chimpancés, monos, ratones, entre otros. Como ya se prohíbe entre humanos, ¿no? Hago o voy con otros seres. Como no son pensantes o como son inferiores, o como no hay nadie quien reclame, jurídicamente, aunque ahora ya hablamos sobre derechos de los animales, ¿no? Entonces hay una evolución también, ¿no? Hay prohibiciones que se van dando, pero a pesar de ello, tenemos a las normas, las prácticas. Bueno, algunos dicen, bueno, ese es porque es cultural, ¿no? ¿Cómo es cultural? ¿No? Pero ya se van motivando resoluciones, ¿no? Sobre condenas o investigaciones. Entonces aparece el Ministerio Público, aparece el Poder Judicial allí
cuando aquellos sujetos que maltratan, pues, o practican actos de crueldad, ¿no? Pero no todos, sino a ciertos animales, animales de compañía o animales domésticos, ¿no? Jurídicamente, entonces allí. Es ambiente, jurídicamente allí. Estaba leyendo justo unos documentos bastante interesantes, pero obviamente vamos, pero miren cómo no solamente ya hemos pensado solo la especie humana, sino vamos ahí en las otras especies, y que establecemos protecciones jurídicas. ¿Mm? Los, los felinos, dentro de felinos a los gatos domésticos, primero a los galgos, ¿no? A los canes, a los perros. Se le persigue, se le busca, se le sanciona, se le condena. Entonces, miren, vamos dando otros saltos, perdón. Entonces, no obstante, pues la bioética, no obstante, ha trascendido, vamos, del campo de la salud humana e incluso al campo de la salud. Hay trascendidos. Entonces, estuvimos en su momento frente a un descubrimiento, estamos en un momento frente a un descubrimiento, lo estaremos en su momento seguramente, ¿no? Redescubrimiento, ¿no? Replanteando, el repensar, ¿no? Descompongo para volver a componer. Descompongo, ¿no? Entonces allí es interesante. Vuelvo a armar por otro camino, que los argumentos de ese momento motivan, ¿no? De que la vida no es un universo que depende exclusivamente de la especie humana. Entonces estamos allí. No depende de la especie humana. No es un universo que depende exclusivamente de la especie humana. Pues acá es todo lo contrario. 360 grados. La especie humana es parte de un horizonte universal rojo que llamamos vida, ¿no? La especie humana, pues, es parte horizontal, ¿no? Ese horizontal de que nosotros todos los días, de manera individual o grupal, vamos a reflexionar el tema de vida, pero en tanto especie humana. ¿Mm? Pero jurídicamente, cuando ya vamos tocando estos asuntos ambientales, la vida también lo vamos a reflexionar no solamente de especie humana, sino aquello que está, ¿no?, al frente mío. Un bosque, ¿no? Un bosque. O aquello que es parte de todo ese ecosistema, ¿no? Ese ecosistema. Un dinamismo bastante cotidiano y no conocido todavía, ¿no? No conocido. Aún no hemos entendido o estamos en ese camino de entender o estamos entendiendo por partes, ¿no? O por momentos. Ahí la teoría de la complejidad también nos lleva a reflexionar esos temas. El que la vida no sea consciente en sí, de sí, en muchos seres, no hace que la vida de estos seres sea menos vida. Entonces, también otro tema para reflexionar, otra premisa, ¿no? Vuelvo a repetir acá, el que la vida no sea consciente de sí, en muchos seres, ¿no? En muchos seres, yo no lo sé si el guacamayo o el oro, ¿no? O el lagarto, o el manatí, o el cóndor, o el águila, o los otros seres en los océanos, en los mares, en los lagos, en las cochas, en los bofedales que están allí, hay dinamismo. Entonces acá no hace que la vida de estos seres sea menos que mi vida. No lo sé, entonces eso no hace que sea menos. ¿Por qué tiene que ser menos? En un concepto antropocéntrico, efectivamente, sí es menos, ¿no? En un concepto antropocéntrico utilitarista, tiene otros matices, ¿no?
en tanto es útil, pues, ¿no? Por eso hay que mantenerlo. Por eso es que artificializamos la naturaleza. Un área natural protegida es un asunto artificial. Es un asunto artificial ya, porque hemos establecido un documento, ¿no? Este documento, la Ley de Áreas Naturales Protegidas, es un documento a creación humana, ¿no? El humano ha intervenido, ¿no? Lo ha estructurado, lo ha positivizado, lo ha legislado. Y no es en sí mismo natural, sino ya ha pasado por un proceso, por un procedimiento, ¿no? Por un procedimiento. Sí, pues si no, pero ahí está la biodiversidad. Sí, efectivamente hay biodiversidad, eso no se niega, pero ya establecer, georreferenciar, satelitales, entre otras cosas, ¿no? Ya hay un asunto mecánico ahí. Podemos estar de acuerdo o desacuerdo, es normal. Lo importante, como esto está en constante dinámico o en dinamismo, el debate es importante, ¿no? ¿No? Doxa, doxa y episteme, ¿no? Doxa y episteme. Quizás solamente queden doxa, ¿no? Quizás solamente queden doxa, porque no hay argumentos que sustenten, o no hay premisas que me lleven a una conclusión muy bien sustentada. O quizás epistemológicamente sí es prudente o necesario. Cuestiones cruciales, una cuestión crucial acá. Pensamos en un tema central que podríamos formular así. Vamos a pensar, pensemos, o vamos a pensar. Reflexionemos acá, ¿no? Que podríamos formular así. El que la vida no sea consciente de sí, en muchos seres, no hace que la vida de estos seres sea menos vida. Es una cuestión crucial acá, ¿no? ¿Hacia dónde nos podría llevar estas reflexiones? O esta expresión, o el que la vida no sea consciente de sí, en sí. La vida puede ser consciente en sí misma, en sí misma es vida, ¿no? En muchos seres no hace que la vida de estos seres sea la menos vida. Otra pregunta acá crucial, ¿la naturaleza está viva? ¿La naturaleza en sí misma está viva? Bueno, y acá cuando hablamos de estos asuntos también nos puede llevar a otras cuestiones que son propias de la cultura. El tema teológico, ¿no? El tema teológico allí, que independientemente tenemos nuestras creencias. El negacionismo dice que no existe cambio climático, que no existe contaminación ambiental, pero sí es evidente, es tangible, veo que hubo un derrame de hidrocarburos en tal lugar, derrame de petróleo, ¿no? Minería ilegal, que existe actividades, que el mercurio está matando, etc. Bueno, no es normal que siga, ¿no? Entonces, ¿la naturaleza está viva? Quizás los monjes tibetanos pueden decir sí, los utilitaristas pueden decir que es necesario protegerla, los de la religión Shivas, otras posturas, el cristianismo, otras posturas, pero es un asunto teológico, ¿no? Entonces debemos responder a la pregunta, ¿la naturaleza está viva? ¿Los diversos ecosistemas están vivos? ¿Están vivos? ¿Realmente son parte, están allí? O solo, voy a utilizar esta expresión, quizás está pésima, pero por allí déjenme hacer esto. Son espectros quizás, ¿no? Que están allí, la misma. Entonces, ¿de qué la vida estamos hablando? ¿De qué vida estamos hablando? Cuando pensamos en la noción de la naturaleza viva o de que los ecosistemas están. Entonces, pensamos de la noción de naturaleza. Viva. ¿Cuál es la noción de naturaleza? Pero a veces cuando hablamos utilizamos el término naturaleza, en un sentido polisémico, ¿no?
Pero no estamos pues en, en este momento, estamos hablando de las corporalidades, ¿no? De que están frente a nuestras vistas, ¿no? A nuestras vistas. Ese árbol, ese río, esa coche, ese bofedal, pues estamos allí. Hay otro PPT, continuando con este. El debate sobre el sentido de la vida, de la naturaleza, ¿no? Entonces, lo que sucede a nivel micro en el cuerpo humano, ¿no? En el cuerpo humano, un universo en el cuerpo humano, tiene unas características semejantes con lo que sucede a nivel macro, ¿no? Vale. Micro en mi corporalidad como José Ronald. Pues, un universo que no ha sido pues descubierto en su totalidad. Creo que no hemos llegado a un porcentaje que podemos tener mayores posturas. Obviamente sí, los médicos o aquellos científicos o biólogos, químicos, cuando analizan, ¿no? Entre otros entendidos, en temas de la salud, de la medicina, ¿no? Imagínense, se habla mucho del cerebro, un multiuniverso allí, ¿no? La neurociencia por ahí, por ese camino. Entonces, a nivel micro, el cuerpo humano tiene sus características semejantes con lo que sucede a nivel macro. Entonces, los ecosistemas o en el planeta. Entonces, la totalidad del planeta. Entonces, hablamos del planeta, el hombre, el ser humano, la especie humana, ¿no? Se encuentra dentro de ese total, que es el planeta, ¿no? De ese ecosistema general que es el planeta. Y nosotros le hemos creado unas estructuras abstractas, ¿no? De fronteras. Pero ahí no vamos a aterrizar. Bueno, es que sí es necesario ver también hablar sobre estos asuntos, porque en temas ambientales, con el derecho ambiental internacional existe el derecho el principio de solidaridad, el principio transfronterizo, el principio de cooperación, ¿no? Entonces, ahí tenemos también otros temas. Entonces, a nivel jurídico también, ¿no? Por eso serán los temas binacionales, acuerdos, protocolos, convenios, asuntos, temas ambientales, principio transfronterizo, de solidaridad, de cooperación, entre otros. Precautorio, ¿no? Entonces, así como no asignamos vida consciente a un pelo o a un brazo humano, porque la vida humana está asociada principalmente a la noción de conciencia. No asignamos una vida consciente al cabello, ¿m? A un diente, a un brazo. No asignamos una vida, ¿no? Una vida consciente a ello. Porque la vida humana está asociada principalmente, ¿cuál? A la noción de conciencia. Entonces, la conciencia ahí. No sé si han leído, les recomiendo a Hegel, tiene un libro bastante interesante, que muy desentendible también, no se comprende, a veces sí se comprende, pero bastante también admirable, ¿no? Y releído por muchos, ¿no? Su libro se llama Fenomenología del Espíritu, ¿no? Yo sé que seguramente han leído, pero y se acordarán de lo que hace mención sobre lo, lo, lo de la conciencia, lo de la autoconciencia, ¿no? Conciencia, autoconciencia. Hay una reflexión bastante interesante, ¿no? Hegel ahí. Entonces acá el alma. Para unos el alma, para otros el ánima de un organismo. Es así pues que tampoco le asignamos a un río, no le asignamos a un río, a una montaña o a un ecosistema. Porque estos son elementos que por sí mismos no definen el significado de la vida de la naturaleza consciente de sí mismo. Consciente de sí mismo. Quizás
tienen algunos comentarios, algunas preguntas para poder salivar. Quizás podemos estar en desacuerdo con estos comentarios. Quizás hay expresiones discordantes, que es natural en una sociedad reflexiva, o no están prendidos sus micros quizás no sé, o por el chat, no sé, don Baldomero León Tafur, no sé si está permitido o no. Si no está permitido, bueno. Sí, doctor. Hay comentarios quizás del público, hay alguna expresión, es necesario a veces levantamos la mano. Sí, pueden levantar su mano los participantes y inmediatamente se le puede habilitar para que puedan abrir el micrófono. Usted también lo puede hacer. Ya, genial. Entonces, a ver, estaría atento Ese es para saber si estamos o no estamos en el aula. A veces el tema de la virtualidad también, pues, ¿no? De la virtualidad. Bien. Entonces, igual no participemos, expresemos, comentemos. La especie humana y la ética y la bioética, ¿no? Y mencionamos cómo es el surgimiento de la bioética de manera rápida, pero la ética también, más histórico. Entonces, ahí la especie humana. El centro del universo, la especie humana. Entonces, hemos construido una racionalidad. Vamos construyendo esa racionalidad. No es capaz de ver realmente el mundo porque no vemos más allá de nuestros intereses. Todos en esta aula virtual de Zoom tenemos intereses individuales o colectivos. Pero como estamos en un tema de ética ambiental, nuestros intereses son colectivos. Por eso nos hemos matriculado, estamos escuchando. Quizás nos está agradando o no, pero estamos ahí, quiero notarlos. Entonces, ¿qué intereses? ¿No? Hemos construido una racionalidad. Pues ya hablamos de la ética ambiental. Ya mencionamos sobre asuntos jurídicos relacionados al ambiente. Entonces ya hemos construido una constitución que dentro de sus artículos, en algún inciso, hace mención al tema. En la primera constitución no, ya hay un antecedente, ¿no? Hay un antecedente. Entonces no es capaz de ver probablemente el mundo porque no ve más allá de sus propios intereses o de sus intereses colectivos. Tenemos intereses individuales y colectivos diferentes. Hemos confundido la vida del mundo con la nuestra. La inteligencia de la naturaleza con la humana. Y hemos creído y creemos que la única realidad somos nosotros. Y lo que pensamos en realidad, ¿no? Y lo que hoy en la mañana, por mediodía, estaba reflexionando justo sobre el clima. Muchas personas dicen, no, hasta yo también lo he mencionado, ahora no. El clima está feo, decimos, ¿no? El clima está feo. ¿Realmente el clima está feo? No. Quizás no me guste, pero el clima es en tanto sí es propio de sus asuntos físicos, ¿no? De sus propias leyes. No, pero decimos desastre natural. Existen fenómenos de la naturaleza, no desastre natural. Desastre es lo que genera el humano, porque altera un ecosistema o genera un biocidio, derrame de petróleo frente al mar de Ventanilla, ¿no? ¿Desastre o fenómeno? Desastre. Si en estos momentos se ocurre un temblor, es un fenómeno de la naturaleza, sus propias leyes, ¿no? O caudales o lloviznas propios de la naturaleza, sus propias leyes. Son fenómenos. O el clima está mal. Entonces, allí vamos también por otro camino. Ser conciencia del mundo no significa necesariamente que los seres humanos siempre van a hacer lo que corresponda. Entonces, si
promovemos la ética es porque los seres humanos no siempre hacen lo que tienen que hacer con los seres de su propia especie. No, imagínense, si no necesariamente la propia especie, cómo es el comportamiento con las otras especies. Entonces, si promovemos la ética es porque los seres humanos no siempre hacen lo que tienen que hacer con los seres de quién, de su propia especie. Y pues, donde se condena el tema de los nazis, ¿no? El tema de los nazis. Entre otros escenarios, o entre otros acontecimientos también. Y si promovemos la ética es porque los seres humanos no siempre hacen lo que tienen que hacer con los seres humanos de su propia especie. Entonces, la relación humana en realidad no expresan la mayoría de las veces comportamientos adecuados. Las relaciones humanas en realidad no expresan la mayoría de las veces de los comportamientos adecuados, como nuestro comportamiento, minería ilegal. Arrojar sustancias al río, ¿no? Talar. ¿Es un comportamiento adecuado de la especie? ¿No? Esa relación, pero ya tenemos normas, ¿no? Entonces, al ver que la educación ambiental no progresa, ¿no? Pero una educación ambiental que a veces solamente lo limitamos al saber recoger los residuos, pero más no una educación ambiental al escenario político, al escenario jurídico, ¿no? No solamente al tema de los residuos. Entonces, el abanico, abrirse, ¿no? Y si lo que puede decirse del papel de la bioética es que como disciplina surge para precisar, ¿no? Tenemos acá el otro, no solo precisar, sino proponer el comportamiento adecuado en las relaciones entre el ser humano, la especie humana y los elementos de la naturaleza con los otros seres, con los otros seres vivos, con los otros seres vivos. Entonces, esta propuesta del saber vivir en el mundo, cómo es nuestra vida en el espacio donde nos encontramos. Me encuentro en una ciudad bastante complicada, bastante caótica, bastante gris, ¿no? Bastante gris. Pero a pesar de que es así, caótica, gris, ¿no? Compleja, vamos a ella, migramos, vamos a la ciudad o a pesar que el claxon, los ruidos, el humo, todos estos asuntos. Entonces, ¿cuál es la propuesta para saber vivir en ese mundo, en ese espacio? ¿Mm? Tenemos árboles, los talamos. Cosas curiosas que ocurren ahí. Los que administran el gobierno local o regional por por ciertos años, como lo establece la Constitución, dentro de sus programas eh, eh, dicen, pavimentar, ¿no? Pavimentar. Árboles los talan y llenan de cemento, ¿no? Bueno, entonces, se trabaja a favor del ambiente o en contra del ambiente, o a favor de la naturaleza o en contra de la naturaleza, ¿no? Entonces, las normas que tenemos a favor del ambiente se dejan de lado, ¿no? Se dejan de lado y ahí el tema es al momento cuando hay que aplicar o hay que sancionar, ¿no? Ujú. Siempre valoramos cuál es lo que más importante para el momento, para la presente generación, pero no para ese asunto de las futuras generaciones. Si la especie humana pretende ser la conciencia y la dirección del planeta, debe de asumir entonces retos, ¿no? De lo que hemos llamado hacer lo que corresponde, llevar una vida buena en relación con el mundo. Llevamos esa vida buena en relación con el mundo.
Hay enseñanzas y hay posturas locales, latinoamericanas, de los aymara, de los quechua, bastante interesante. Por eso, saber vivir en el mundo, de manera ética, con el mundo, o con lo que está en el mundo. Entonces, perdón por la expresión, la vieja enseñanza de todos los pueblos antiguos de saber vivir, los pueblos milenarios de saber vivir. Voy a expresar algo, quizás están a favor o están en contra, o quizás reflexionemos de modo diferente. Para mí, los mashcopiros sí saben vivir en el mundo, ¿no? Los peasis sí saben vivir en el mundo. Los que están en su entorno no sabemos vivir en el mundo. ¿Mm? No sabemos vivir en el mundo. Y como él está así en esas condiciones, ¿no? Le digo primitivo o lo expreso argumentando que es sin tecnología, sin ciencia, ¿no? Sin tecnología, sin ciencia. Entonces yo estoy afuera, sí sé vivir en el mundo, entre comillas, digo. Yo ahorita estoy en una ciudad caótica, de humo. ¿Sé vivir en el mundo? No sé vivir en el mundo, ¿no? Lo expreso a modo de reflexión, podemos estar en contra o a favor, lo dejo allí. No, para mí, o sea, lo expreso así. Me parece gente porque el fruto de la naturaleza, la pesca, etc., ¿no? Obviamente, dejando de lado lo que está ocurriendo en estos momentos, ¿no? Afectados, ¿no? Y además son muy vulnerables. Lo dejo ahí a modo de reflexión. Entonces quizás la vieja enseñanza de todos los pueblos antiguos de saber vivir en el mundo pueden ser hoy muy útil y servir de orientación a la bioética. Entonces, la depredación, lo que está ocurriendo. Entonces, ya he establecido normas para que no se depreden, ¿no? Establecido normas. He establecido un aparato especialísimo para que se encargue de ello. Especialísimo. Le he dado normas particulares para que con ellas vaya. Entonces, el legislador ha ido, ¿no? Acá está. Tenemos la depredación en un espacio. Tenemos la contaminación en otro espacio. La pérdida de la biodiversidad. Y algo que no está así, que están aislados, tenemos algo que es general. El cambio climático, ¿no? El cambio climático. Entonces, cuando hablamos de Ministerio Público, tenemos a las FEMA, ¿no? Fiscalías especializadas en medio ambiente. Hemos creado como especie humana un Ministerio del Ambiente. Hemos creado como especie humana, hemos artificializado un OEFA, un SENACE, un OSINFOR, un ANA, un CERFOR, y que seguramente irán con otros temas. Tenemos Poder Judicial, ¿no? Y que se va especializando. Entonces, ¿cuál es el rol de aquellos que administran justicia? ¿No? Frente a una depredación que las investigaciones o los informes en función a la depredación en la pandemia ha ido en aumento. La sociedad civil ahí menciona que ha ido en aumento. Al parecer, mientras estábamos confinados, muchos otros estaban haciendo actividades, ¿no? Que contravienen las leyes de la propia naturaleza. Y no solo de la naturaleza, sino las leyes sociales, ¿no? Yendo contra, cometiendo pues minería ilegal, tala, tráfico de especies. Tenemos la contaminación. Tenemos pues, prohibido el uso de mercurio. Se usa mercurio. ¿Qué está ocurriendo en la conciencia del ser humano? Minería ilegal, no hay madre de Dios, se hace. No en Piura, etc. Entonces también pues hay data, ¿no? La pérdida de la biodiversidad, consecuencia del cambio climático. Y Perú, pues, es uno de los países más afectados, porque al ser un espacio biodiverso, ¿no? Al ser un espacio biodiverso, la va a pasar muy mal en el futuro. Muchas otras cosas causadas por el ser humano no expresan de ninguna manera una verdadera vida buena, sino todo lo contrario, un camino al abismo. No nos damos cuenta, vamos allí, continuemos o permitimos también. O sea, ¿qué tan ético es al saber que sí, efectivamente está ahí, es evidente? No sé, lo he visto. ¿Qué tan ético es? ¿Qué tan ético soy con el medio ambiente? ¿Cuál es mi comportamiento? ¿No allí? ¿Qué tan ético? Obviamente, si alguien es antiético, no va preso, ¿no? No va preso, ¿no?
Pero entonces viene ahí, ¿no? Entonces, el rol de la ética juega un rol muy importante en las decisiones, en esas decisiones, efectivamente, en las decisiones. Pero ocurre depredación, contaminación, ¿no? Y cada día va aumentando. El sentido final de la bioética, una vida humana que conoce a la naturaleza, que respeta y que vive en concordancia, en concordia, es decir, que palpita con el mismo corazón, puede ser el nuevo paradigma de la bioética. Conocemos a la naturaleza, pero hay posturas, hay reflexiones. Hay reflexiones. En Colombia, el tribunal le dijo a la comunidad en su resolución, ¿no? El río tiene derechos. El río tiene derechos. Lo mismo pasó con un lago, ¿no? Pues otra reflexión jurídica dijo, no, tiene derechos. Interesante, ¿no? Zaffaroni también, derecho a la Pachamama. No, pues el doctrinario, interesante, derecho a la Pachamama, pero un tribunal ya una visión bastante epistemológica, ¿no? Un paradigma bastante interesante. Entonces, en concordancia, ¿no? En concordia, es decir, que palpita con el mismo corazón. Puede ser un nuevo paradigma de la bioética. Entonces, se trata de una vida buena en relación con la naturaleza, ¿no? En relación con la naturaleza, entre los seres humanos, entre sí. Una vida buena. Entonces, hablamos pues del hecho de la naturaleza. Posturas del biocentrismo, ¿no? Del biocentrismo. Paradigma X por paradigma Y. Thomas Kuhn, ¿no? Estructuras de las revoluciones científicas. Vamos avanzando. Vamos avanzando. Vamos avanzando constantemente. El nuevo paradigma, el nuevo modelo a seguir, nuevo modelo a seguir. Entonces, es un peldaño, otro peldaño, otro peldaño. Esto ya no va. Entonces, sí, ¿no? ¿No? Hay Thomas Kuhn, es bastante interesante como lo escribe en su libro Estructura de las Revoluciones Científicas, bastante genial. Condiciones éticas, acá, para el saber vivir. Nuestro interés es pensar en las condiciones que son necesarias hoy para saber vivir. Nuestros intereses de colectividad. Es que las posturas ideológicas nos han individualizado, ¿no? ¿No? Pero no todo está perdido también, no todo está perdido. Entonces que por eso vamos con nuevos paradigmas. Entonces el interés, ¿no? Para saber vivir hoy. Bueno, quizás ustedes y yo somos el pasado ya. Cada minuto somos el pasado. Cada minuto que va somos el pasado, ¿no? Solo el tiempo es eterno. El ser y tiempo. Su libro de Martin Heidegger, ¿no? El ser arrojado ahí, en el tiempo, el Dasein. Entonces, para empezar a reflexionar, ¿no? Pensar en propuestas éticas no es algo nuevo, siempre ha sido parte de la reflexión filosófica. Mencionaba pues la ética, una rama de la filosofía. Entonces, la propuesta ética es saber vivir. Entonces, hay una tradición antigua, ¿no? Los de los avanzando, ¿no? Moderno. Las tradiciones, acá lo que hace un momento mencionamos, los quechua y los aymara, ¿no? Los quechua y los aymara. Saber vivir, vida plena, que jurídicamente en otros países también se establece, también se reflexiona. Entonces, saber vivir, bueno, sumas causa y sumas camaña, ¿no? Entonces, y también otro lado, las tradiciones orientales, ¿no? Las tradiciones asiáticas. Entonces,
una tradición occidental, las tradiciones orientales, ¿no? Y pues también estas tradiciones, los quechua y los aymara, el sumas causa y el sumas camaño. Bueno, acá mencionar pues, algunos ejemplos. La idea del bien, Platón, justo medio, el estagirita con el justo medio, el no hacer ni sufrir daño, no hacer ni sufrir daño, el epicurismo. La idea de bienestar, de la tradición anglosajona, ¿no? La idea de bienestar. Eh, la idea de Kant, entonces Manuel Kant, el bien como fin en sí mismo y no como medio, ¿no? La preocupación por el llamado, el otro. Me preocupo por el otro. Entonces se da un cambio, ¿no? El otro. ¿Qué es el otro? ¿El otro en mi especie o el otro en tanto está allí como entidad? Como entidad, ¿no? El ideal del mundo, de la vida. La ética de máximo y de los mínimos. Las exigencias acá de la ética del reconocimiento. ¿Mm? Me exige, me exijo éticamente, la ética me exige a darle un reconocimiento. Reconozco que es tanto importante como yo donde me encuentro, ¿no? Donde me encuentro. Entonces, reconozco, no como utilidad, sino en tanto importancia. Y acá lo que me adelanté hace un momento, estas tradiciones, ¿no? Y Perú, pues tiene quechos y aymaras. La Constitución de Colombia, perdón, de Bolivia y la Constitución de Ecuador, ¿no? Han reflexionado, entonces hay un asunto jurídico allí sobre los derechos. Montecristi en Ecuador, ¿no? Derechos de la tierra luego en Bolivia, pero a veces solamente queda en mero texto, ¿no? Y no se aplica. A veces solamente es expresión para contentar, pero y el objetivo. Entonces, la idea de sumas causa y búsqueda de la igualdad y la paz, ¿no? Los quechua, la igualdad y la paz. Reflexiones filosóficas. Entonces, la filosofía es la búsqueda, pues, ¿no? Buscar allí, encontrar. La perspectiva sumas camaña, los aymara, el sentido del buen vivir, ¿no? Del buen vivir. O vivir con plenitud, o vida en plenitud. Vivir bien o vida en plenitud. Bueno, Javier Albo, boliviano, bastante comenta, ¿no? Parece que para sostener hoy una propuesta de ética del saber vivir, se requieren requisitos, ¿no? Se requieren requisitos. Hay más requisitos. Un requisito de la comprensión de la interdisciplinariedad. Un requisito de la interculturalidad. Requisito también de la sostenibilidad. Vuelvo a hacer una pregunta. ¿Hay comentarios? ¿Hay comentarios? Quizás desean expresar algo. Es necesario, además, ¿no? Es necesario. Rompamos el hielo. Quizás don Iván, don Jaime, Jimmy Méndez, Jorge Vladimir, Julia, Luis Miguel Torres, Luis Eduardo, Milagros, Mónica, Wilfredo, Rosendo Rodríguez Panta, don Carlos Alberto, don Carlos Augusto, doña Carolina,
Creo que ya me estoy pasando de tiempo también. La verdad hay bastante por dialogar. Y no se han atrevido a hacer algunas preguntas. O quizás por el chat también utilicemos esto que nos facilita la tecnología. Para esto sí es interesante la tecnología. Nos permite, ¿no? Nos permite tener este diálogo. Pero lo que está ocurriendo en estos momentos entre Rusia y Ucrania con tecnología y ciencia, ¿no? Y ciencia, como que afecta a la misma especie humana y a la naturaleza. Por eso mencionaba que sí es importante, ahora en este momento nos permite comunicarnos, pero también es un problema, ¿no? Grandes tanques, grandes misiles, ¿no? Satélites dirigiendo, drones. Los drones son importantes para geolocalizar o referenciar o observar qué están cometiendo, dónde están cometiendo minería ilegal o tráfico, ¿no? Pero también puedo utilizarlo para captar o hacer seguimiento a otras personas, ¿no? Nos miren qué interesante, satisfacen necesidades, pero qué tipo de necesidades o qué tipo de intereses. ¿Mm? Ciencia y tecnología. Entonces, a ver unos minutos para que se animen. Adelante, estimados participantes, pueden levantar la mano y le damos para poder abrir el micrófono. Bueno, creo que no hay ánimo, ¿no? Bueno. Entonces, continuando con este tema, esta comprensión es un tema complejo y difícil, pues, que ha llenado de preocupación de todos los pensadores, ¿no? Pensadores, científicos, y ahí tenemos a los filósofos, ¿no? Los filósofos. Filósofos del derecho también, ¿no? Filósofos del derecho. Y sabemos que no solo conocemos por la razón, sino que comprende también que conoce porque la comprensión integra dos cuestiones, el sentir y conocer, ¿no? Incluso, pues, hay que saber que no se nos manifiesta a través del arte, ¿no? Tenemos algo ahí muy importante, como la estética. Como la estética. La interdisciplinariedad, desentrañar el sentido de lo que plantea la interdisciplinaridad. Dice, esto va acá, ¿por qué? Acá nos obliga a un trabajo de precisión, tener precisión. Entonces, ¿qué? Pero de conceptos. Manteniendo o estableciendo o con criterios de sintonía, hay características que se han ido adquiriendo, vamos profundizando, interiorizando, y eso se va obteniendo y lo denominamos un conocimiento, ¿no? Un conocimiento. Que ese conocimiento, pues, es producto de una investigación, ¿no? Que la vamos mencionando décadas y décadas y décadas, ¿no? Décadas y décadas. Nos hemos dado cuenta que la capa de ozono está con graves, ¿no? Está en gravedad, ¿no? Puede generar impactos en la tierra, en la biodiversidad. Entonces, me he investigado, me he dado cuenta que es a consecuencia de esto, ¿no? Consecuencia de esto. Y vamos acá, para ir mencionando, creo que ya vamos a concluir. Y que sí, ese es tiene una tesis. Estoy acá citando a Han Jonas en una de sus tesis, ¿no?
sobre el principio de responsabilidad. Bueno, les recomiendo también otro texto que se llama Teoría de la Justicia, ¿no? Journal bastante interesante que reflexiona sobre el grado de responsabilidad que tenemos como sujetos, ¿no? Como seres humanos. Bueno, entonces para ir concluyendo, y no quiero abusar más del tiempo porque es hasta las 7 nuestra plática. Quizás es una pregunta, pero para ir concluyendo acá, hay mucho por abordar, quizás ya nos podemos ubicar si es que consideran que fue nutritivo nuestra participación o mi participación con estos asuntos de la ética ambiental, pero con componentes o con asuntos jurídicos, ¿no? Porque jurídicos, hacer mención a una diversidad de normas que se han ido creyendo y si son, y cuál es el rol, ¿no? Del que administra la justicia. Realmente esas normas son útiles, no son útiles, o solamente cumplen un rol utilitario, ¿no? Y solamente pueden ser aplicables, no aplicables, en qué sentido, el momento, ¿no? O qué coyuntura, o qué situación. Bueno, don Baldomero, no sé, quizás hay una pregunta para ya ir. Sí, doctor. A ver, Milagros tiene levantado la mano, ahorita le damos pase para que pueda. Un momentito. Por favor, ¿podría levantar la mano? O alguien que... Sí, sí, creo que Milagros, cualquiera levantó la mano, sí, sí. Ahora le damos entonces. Un momento, por favor. Ya está. Milagros, pues, abrir tu Bien, micrófono. doctor, muchísimas gracias. Usted, doctor, efectivamente, pues, ha puesto un ejemplo muy interesante en el caso de la comunidad de la comunidad pues étnica de los Mashco-Piro, ¿no? En el ejemplo que usted ha indicado de que esta comunidad llevaría pues una vida buena en relación con el mundo. Sin embargo, doctor, yo quería indicarle que en relación a la representación de los Piasi, que son pueblos indígenas en aislamiento voluntario y contacto inicial, este rol es asumido por el Ministerio de Cultura. ¿Qué opinión le merece, doctor, a que en la actualidad existe una ley para la protección de pueblos indígenas y originarios en situación de aislamiento y en situación de contacto inicial? Sin embargo, su reglamento no cuenta pues con la previsión de intangibilidad, lo que pondría en todo caso en riesgo el derecho que tienen los pueblos Mashco-Piro, ¿no? Por lo tanto, consideramos, doctor, pues que existiría una afectación al principio de no contacto y además una vulneración también a la protección de la reserva intangible, ¿no? A lo que de sus áreas, a lo cual pues tienen derecho estas comunidades indígenas. Gracias, doctor. Sí, lo que usted mencionaba es bastante interesante sobre a qué denomino intangibilidad o en qué situación o qué circunstancia o en qué o en cuánto tiempo eso va a ser intangible. Intangible de nombre, intangible para cumplir con los acuerdos internacionales, para cumplir con el tema, lo que establece la OIT, o intangible hasta el momento de que aquello que se dice en contacto inicial ya establezca un contacto
constante con la comunidad y luego ya no es intangible, sino lo denomino, lo voy a considerar como interés nacional. Y ahí cambiamos los roles. Busco que estas comunidades tengan un acercamiento o estos grupos de personas tengan un acercamiento ya rápido para aquello que es intangible ya no sea intangible. Por lo tanto, voy a tener toda la facilidad y la facilidad sin restricciones para ingresar acá. Bueno, eso es cuando lo establecemos jurídicamente yendo por esos caminos, pero cuando si hablamos de intangibilidad tiene que cumplir con todos los patrones, pues nadie ingresa. Pero que vemos que existen actividades económicas, de economías oscuras, que aquel que denomina intangibilidad o aquellos que son los encargados de proteger o establecer criterios de no acceso, pues no circulan jurídicamente, me refiero con todos los instrumentos de que tiene el Estado como institución represor, de no permitir que agentes con economías ingresen, ¿no? Pero al final vamos a dar cuenta que hay taladores, minería ilegal, entre otros temas, ¿no? Entonces, ¿qué tan ético es esto, no? ¿Qué tan ético es esto? Entonces, quizás permito economías, ¿no? Como administración del Estado, permito este tipo de economías, doy accesibilidad, o aquellos también responsables de que se encargan de cumplir este rol, tienen unos intereses, ¿no? Que no son colectivos, sino son intereses particulares. O sea, a lo que quiero decir, corrupción de funcionarios, ¿no? Que permiten esto, porque satisface sus intereses. Entonces, abordarte éticamente es bastante necesario acá. Entonces, es bastante dialogable y discutible también lo que le menciono, ¿no? Quizás alguien más. Muy bien, doctor. ¿Alguien más, por favor? ¿Podría levantar la mano para poderle autorizar el micrófono? Muy bien. No habiendo más preguntas, vamos a dar algunas pautas. Primero, agradecer al doctor José Ronald Vázquez por la excelente presentación y haber compartido parte de su experiencia y este trabajo académico, ¿no? De que es la ética ambiental y su implicancia en el sistema jurídico, ¿no? Yo sé que ha sido nutrido y gratificante para los participantes. Y también agradecer a los participantes por la asistencia de hoy. Doctor, a nombre de la Academia de la Magistratura, reciba nuestro reconocimiento por esta notable contribución. Algunas palabras de repente para poder despedirnos de los participantes, por favor. Sí. No, bueno, agradezco la invitación, don Baldomero. Para mí es bastante interesante y es un honor compartir estos aprendidos que los tengo constantemente. Espero que haya sido nutrido, sea importante. Quizás no compartamos ciertos argumentos, ciertas expresiones, pero de eso se trata, de establecer a veces un diálogo, ¿no? Y quizás podemos abordar, porque les comento que mi presentación pues es bastante extensa, ¿no? Extensa, incluso yo le he puesto, como ya el tiempo apremia, porque también tengo que cumplir otro asunto, he puesto acá, continuará, hay mucho por dialogar, ¿no? Quizás en otro espacio, en otros momentos, quizás ustedes también con otras personas o con otros entendidos. Bueno, es lo que les quiero mencionar. Espero que haya sido de interés y haya sido importante. Muchas gracias y muy agradecido con la academia. Ojalá pueda volver a participar en este tipo de eventos, temas éticos, que a mí eso me interesa bastante. Bien, eso vengo investigando cotidianamente.
Muchas gracias, don Balmedo, y muchas gracias a todos los participantes en esta conferencia. Muy amable. Que tengan muy buenas noches y un feriado, ¿no?, de reflexión en asuntos ambientales, que es nuestra casa mayor y la única que tenemos, porque hasta ahorita no se ha descubierto otro espacio donde podemos estar, aunque tengamos otro espacio donde podamos estar fuera del planeta, no es ético también que destruyamos nuestra casa, ¿no? Que no solo pertenece a la especie humana, sino también hasta el más mínimo insecto que está en nuestro entorno, ¿no?, le pertenece. Muchas gracias a todos y a todas. Hasta otra oportunidad. Muy amable. Hasta luego. Muchísimas gracias, José Ronald, y muchísimas gracias a todos los participantes. Este evento será publicado en la página de la Academia de la Magistratura. Asimismo, reiterarles que los certificados estarán siendo publicados o generados a partir del 7 de noviembre, el cual ustedes podrán pagar a partir del 7 hasta el 30 de noviembre y poder imprimirlos del mismo sistema de gestión académica. Muy agradecido con todos, vamos a dar por finalizado nuestro evento. Muchas gracias.